Apuntes sobre la amistad política entre mujeres por Eda Gaviola. Este texto comienza con una cita de Margarita Pisano. La amistad, me parece, se construye con un pie en lo privado y el corazón, y el otro, en lo público político del pensar juntas, con todo lo que esta dimensión conlleva de valores y de responsabilidades sociales y humanas. Comienza. Este texto tiene dos momentos distintos. Empecé a escribirlo en marzo y lo terminé en junio. Su escritura me llevó por los caminos del recuerdo, así que es que mezcla relato de historias vividas y reflexiones sobre la amistad. Concluye con las construcciones colectivas, difíciles y arduas. Su lectura me sirve para situar a Margarita Pisano en mi vida y en la experiencia de haber sido su amiga por más de un cuarto de siglo. Tal vez a alguien más le sirva para reflexionar sobre la amistad política y sus enseñanzas. Hay llamadas que una nunca quisiera recibir y que te estremecen. Extrañamente, sucedió en marzo y pasado el shock de enfrentar una vez más la finitud de la vida, como la conocemos, surgen desordenadamente los recuerdos, las historias vividas, se asoman los encuentros tratando de anidarse en la forma de historia y amistad entre mujeres. Tenía 24 años, un poco menos, cuando comencé a acercarme al feminismo y, obviamente, la referencia era La Morada y las feministas que la construyeron. Entre las más importantes, Julieta Kirkwood y Margarita Pisano. A Margarita la conocí personalmente en 1985, cuando buscábamos apoyos para publicar el libro Queremos votar en las próximas elecciones, historia del movimiento de mujeres en Chile. Desde entonces, el feminismo ha acompañado mis búsquedas y me ha interrogado en la vida. Primero, cuestionándome el marxismo y mi militancia de izquierda, y luego, confrontando mis propias certezas. A fines de los 80s, me sumergí en sus aguas, a veces tranquilas, la mayor parte turbulentas. Me sumergí con la conciencia que a partir de ahí mi vida daría un giro trascendental en mi propia existencia. Y así fue. El feminismo no se realizó en abstracto. Fue con mujeres que vivían sus propios procesos, antes o en paralelo, que recuperaban sus cuerpos y sexualidad. Pero fue con Margarita Pisano que comprendí que el feminismo nos convocaba a las mujeres a nuevas formas de pensamiento que requerían con urgencia salir de las lógicas tradicionales y perfilarse en gestos y palabras de ser y existir mujer en el mundo. Situada, además, en una idea clara de articulación de movimiento social, político y filosófico, actuante y pensante en un contexto de agudización del patriarcado, como fueron las dictaduras militares que asolaron nuestro continente, y las democracias tuteladas que le siguieron, los agudos del patriarcado, como los definió Margarita. Si tuviera que clasificar este periodo de mi vida por algún motivo, yo diría que fue una época llena de encuentros y de pérdidas, como lo comprendería mucho después de haber escuchado por primera vez a Margarita su concepto de desprendimiento. Es importante indicar que me desprendí de una militancia socialista de 17 años al filo de una supuesta democracia, como la chilena, después de haber dado una gran pelea y haber sido cuestionada por mi sexualidad. En un mundo masculino que acepta que las mujeres se pierden en la política para ser madres y esposas, pero no aceptarán jamás la autonomía y la libertad de una mujer en ese su mundo. Y esto se transforma en una cuestión primordial para alguien que ha cultivado su acervo político y cultural en la libertad de pensar y de actuar, de acuerdo a unos definidos principios nacidos de una ética que, si bien estaban presentes, solo podían hacerse carne en un movimiento de carácter emancipatorio, como ha intentado ser históricamente y a contracorriente el de las mujeres. En esa misma línea, recuperé el cuerpo como territorio político y abracé nuevas formas de sexualidad, intentos imperfectos de libertad, con el mismo compromiso de construcciones ideológicas y políticas, y me reconocí mestiza con mi piel blanca, que intenta sin resultado ocultar los siglos de colonialismo sobre el cuerpo y el pensamiento de las mujeres en esta franja del continente. Así, tener un cuerpo sexuado mujer tenía y tiene una diferencia vital y potente en el mundo, justamente por su histórica exclusión y subordinación, y por las señales nítidas que construyen la realidad, cuando se produce una profunda toma de conciencia de la enajenación. Margarita, la maestra y socia, del desprejuicio a la amistad política. Hablar de la amistad política
Es hablar de un proceso que arranca en el encuentro y en la necesidad urgente de cambiar de signos la vida y la historia, pasando por la construcción respetuosa de confianzas y querencias mutuas que se van perfilando en el camino del descubrimiento de la otra, de una misma y de una genealogía de mujeres. La mitología creada a partir de la feminidad masculinista nos convoca a las mujeres a utilizar, supuestamente a nuestro favor, una construcción plagada de falsedades sobre lo que debemos hacer y cómo debemos actuar. Las buenitas, las suaves y tiernas, las que deben pasar inadvertidas, las que mientras menos se oigan es mejor, las que ojalá no brillen con luz propia y, por supuesto, las que no tengan una cabeza que piensa. Como parte de la misoginia internalizada, las mujeres medimos a la otra con el rasero que nos impone el patriarcado. En este constructo, las mujeres tendemos a rechazar, devaluar, negar u odiar a la que habla fuerte, a la que tiene ideas propias, a la que discute con pasión y sin concesiones, a la que cuestiona y vive su vida con independencia y autonomía, atreviéndose a hacer, pensar y actuar fuera de los códigos de la feminidad impuesta. Hoy, casi terminada esta escritura, veo mujeres con una infinita incapacidad humana que, siguiendo estos preceptos, no logran ver y mirarse en sus propios dichos, reconocer sus propias envidias y miserias humanas, siguiendo la lógica que nos dice que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. En mi experiencia, hay mujeres que encarnan para las otras esta mitología masculinista. En Chile, y para muchas feministas, Margarita Pisano era la encarnación del mal, y así tuve mi primer acercamiento con ella, pues como toda encarnación del mal, era un personaje que atraía y del cual todo el mundo quería estar cerca, aunque luego se le despellejara viva en los comentarios y descalificaciones por atrás. Así, sin que me diera ningún pretexto, una noche de parranda con un grupo, terminamos tocando el timbre de su casa. Nos abrió con una amabilidad impresionante y nos invitó a pasar. Recuerdo que esa noche yo, media envalentonada, empecé a preguntarle por todo lo que decían de ella. Sin darme cuenta, instalada en el prejuicio y siguiendo el mandato divino de la feminidad, le estaba pidiendo explicaciones de su vida. Al día siguiente, invadida por la resaca moral con la firme idea que había transgredido algo elemental, busqué el número de teléfono de Margarita y la llamé para disculparme por mi actuación nocturna. Ese día, nos juntamos nuevamente en su casa e iniciamos un andar juntas por la vida. Todas las relaciones están significadas por el poder y el dominio. Construir respeto y horizontalidad implica un esfuerzo cotidiano de deconstrucción. Esto es fundamentalmente válido en la amistad y en el amor. De esta manera, con Margarita, la complicidad entre mujeres la fuimos construyendo en largas caminatas, conversaciones, donde lo íntimo afloraba con todas sus fuerzas. Allí comprendí que no puede haber ningún lugar sagrado que no se toque, que no se analice desde el más simple interés humano y desde la sabiduría acumulada entre mujeres. Desmenuzar la relación con la madre y sus traiciones, analizar las relaciones repetitivas de románticos amorosos transformados en cariños malos, el cuerpo y la sexualidad, la espiritualidad versus la religión, la familia como mandato de la consanguinidad. Nos poníamos de acuerdo para ir al cine y terminábamos aplanando calles, parques y noches. Evoco, como recuerdo atesorado, unas largas caminatas en la playa. En este ejercicio y en esa cotidianeidad se fueron construyendo las confianzas. Aprendimos a leer en esa relación, a comunicarnos y relacionarnos con otras lógicas. Aprendimos del saber de la otra y de sus aportes. Construimos complicidad con la gran posibilidad de trascender el espacio de lo íntimo, de lo privado para fluir a otras dimensiones humanas.